Quiero contarles una buena noticia. Estoy aquí en una electrolinera de Chilquinta, que es la operadora de electricidad acá de mi zona. En su momento yo leí esto y comenta que para obtener la tarjeta tengo que pedir mandar un correo ahí a electrolineras@chilquinta, y ahí con eso puedo activarla en ese momento. ¿Ya? Yo mandé el correo y me respondieron de que están liberados estos tótems, entonces puedo cargar gratis sin necesidad de pagar ni nada por el estilo. Y cae como coincidencia que justo fue esta semana que me avisaron y el día de hoy me llegó el cable Meneques, así que lo estoy probando y estamos cargando, ¿ya? Este es como el límite de la potencia que se puede cargar en corriente alterna sin que sea corriente continua, en el fondo, que sería una carga rápida. Esto encuentro que es bueno porque son 3 horas nomás, puedo estar dando unas vueltas en el centro de la ciudad y estaré con el auto al 100%. Esto es lo que se le llama la carga desatendida, ¿ya? No, no importa a qué porcentaje vaya a quedar, simplemente que cuando tenga oportunidad de venir al centro, me conecto, se cargue lo que se tenga que cargar durante mis trámites y todo sirve. Y en todo el tiempo que estuve, 94% de batería quedó. Vine a la capital, me vine en velocidad crucero a 100 para... No vengo apurado, así que me vine por carreteras principales, pero a 100, para ver más que nada los consumos, ya que las anteriores veces que he venido a la capital me he venido a 120, 110, netamente para actuar como un vehículo normal, ¿ya? Así que, como les comento, me olvidé de reiniciar el trip, pero no he detenido el auto, así que este va a ser el consumo de desde que salí de mi casa, en el fondo. 131 kilómetros, 20,2 kWh, casi 2 horas de manejo. Y luego de varios kilómetros, anduve dando vueltas por Santiago y he llegado a mi casa. Me vine con velocidad crucero a 105 kilómetros aproximadamente. No había mucho tráfico, así que estuvo tranquilo. Y este fue el consumo para esta vuelta. Para 135 kilómetros, 17,7 kilovatios hora. Y cada vez que vengo al centro de la ciudad aprovecho de cargar, ¿ya? Voy a mostrarle un poco cómo es el proceso. Acá es primero enchufar el cable en este sector. Y ahí lo tengo tirado hasta el cable de carga. Y ahora me voy a ir, así que voy a mostrar cómo es el caso de la desconexión. Me desconecto aquí. Se desconecta automáticamente el tótem. El cable es bastante pesado. Lo desconecto acá. Voy a mostrarles cómo viene con una funda. Igual tengo aquí. Es una funda bastante pequeña, pero cumple la función. Me cae justo el cable. Y aquí, este es el que va al tótem y este es el que va al auto. Y así es como queda. Y este es el otro doméstico. Una de las ventajas de este cable lo probé el fin de semana, donde fui a Santiago, a la capital. Ahí por ahí dejaré los datos de los consumos. Me fui a 105 kilómetros aproximadamente con velocidad crucero. Los consumos no estuvieron tan elevados. Y sin este cable yo sí o sí tengo que pasar a cargar en un punto de carga rápida, unos 10 o 15 minutos para poder volver a mi casa. Lo que hice en esta ocasión fue buscar un punto de carga en algún centro comercial, que fui a uno que está en pleno centro de la capital y quedaba como a 1 o 2 cuadras donde yo tenía que ir a hacer unos trámites. Entonces me conecté, estaba gestionado por Copec, tuve que escanearlo. Es más barata los precios del por kilovatio hora. Y estuve ahí como
de haber estado como casi 2 horas, y eso me permitió tener carga suficiente para regresar a mi casa con holgura. Llegué a mi casa como con un 15%. Entonces, la ventaja de este cable es que me permite no detenerme a cargar cuando tengo que hacer estos trámites o cuando aprovecho esta carga desatendida, ¿ya? Si bien yo me llegué a estacionar en algún lugar, pagué por un parking, me enchufé, me aproveché de cargar el auto y no tuve que parar después otra parada más en el fondo, ¿ya? Una ventaja de este cable, así que estoy sacándole bastante provecho. Está bien bueno. Recomendado. Punto a considerar para el cierre del video. El cable lo compré en AliExpress con un coste de aproximadamente $150, pero tuve que pagar impuestos ya que FedEx fue el carrier del producto. Esto tuvo un coste adicional de 80.000 pesos chilenos, aproximadamente $87, pero este cable yo considero que en algún momento se va a pagar solo, ¿ya? Por ejemplo, el viaje de casi 300 kilómetros que mostré anteriormente solamente tuvo un coste monetario de la carga en Copec Voltex, que fueron 2.600 pesos chilenos, casi $3, y el resto de la energía la utilicé con la carga en Chilquinta, que está liberada. Al momento de editar el video, leí una noticia de que en la capital de Chile instalaron una infraestructura de carga de alrededor de 103 cargadores en un centro comercial. Esto significa que se está masificando esta instalación de puntos de carga, que aunque sean semi rápidos, todo suma. Ojalá esto llegue para todo el país y se pueda viajar sin tener la preocupación de no tener dónde cargar, que ya me ha pasado anteriormente si han visto mis videos. Espero les sirva este video y como siempre dejen en los comentarios cualquier duda y nos estamos viendo en un próximo video.